bien. Vamos a continuar el día de hoy con lo que hemos estado platicando las últimas semanas con respecto a Efesios. La semana pasada vimos un poco de los últimos versículos de Efesios 2, hoy vamos a empezar Efesios 3. Y recordemos un poco con respecto a Pablo, que es el autor de este escrito, que en la época en que este libro fue escrito, él estaba en la cárcel. Y aunque no se sabe si en Roma o en Cesarea, ciertamente se sabe que está en la cárcel porque él mismo lo indica un poquito más adelante en la misma carta. Y esta carta va dirigida a la iglesia de Asia Menor, a los creyentes de Asia Menor, y en realidad se considera que iba hacia todas las iglesias que estaban ahí, aunque después los escribas agregaron lo de Efesios en el primer versículo de la carta, para básicamente denominar que era pues como que Éfeso y su área metropolitana, toda la gente que estaba ahí creyente. Y sabemos que era una ciudad importante, Éfeso, grandes construcciones, había universidad, había escuela de medicina, había grandes templos, estadios, gimnasios, restaurantes y centros comerciales. Una ciudad importante. Y Pablo les escribe principalmente porque había habido una situación con respecto a las personas que se estaban convirtiendo en esa iglesia. Porque como era una ciudad cosmopolita, había gente de muchos lugares, con muchos antecedentes, de muchos lugares, mucho conocimiento, había gente de muchas culturas, había gente de muchas que habían estado en otras religiones. Y llegaban a Efeso y por alguna razón llegaba el Evangelio, gracias a Dios se convertían. Entonces ellos empezaban a aprender acerca de la palabra de Dios, empezaban en ese entonces de los escritos que circulaban de Pedro, de Pablo, de los Evangelios, escritos que circulaban del Antiguo Testamento. Y ellos decían, bueno, pues yo no soy judío, ¿verdad? ¿Cómo es que yo participo de toda esta situación de la palabra? ¿Cómo es que yo, siendo egipcio o griego, o yo siendo romano, o siendo, no sé, cualquiera de las culturas que estaban por ahí, cómo es que yo entro en esta situación de los cristianos? Y Pablo empieza a ser sensible ante esa situación. Dios lo guía y les manda esta carta, básicamente haciendo referencia hacia que en realidad lo que había pasado en el Antiguo Testamento era más que nada la intención de Dios de mostrarnos sus planes de lo que se habría de cumplir en Cristo, ¿sí? Y esto es algo bien importante que nosotros debemos de tener muy claro. Toda la palabra, toda la escritura se cumple en Cristo, ¿sí? Cristo realmente es la palabra hecha carne, fielmente, ¿sí? Todo lo que los profetas vieron hacia adelante, todo lo que Dios hizo con su pueblo, de llevarlos al éxodo, de generarles de ponerles un rey, de que tuviesen también un sacerdocio, que hubiese un sacerdocio, que estuvieran los profetas hablando, buscando, clamando por el arrepentimiento de su pueblo. Todo eso finalmente nos habla acerca del papel y podemos decir, de los roles que Cristo mismo está tomando con la creación para con el hombre. Y entonces él agarra todo eso, lo pone en esta carta y les dice, ¿saben qué? No se trata de ser judíos, ¿sí? Nuestra intención no es ser judíos, porque no podemos ser judíos. Judíos son los que nacen de raza judía, que son descendientes, posiblemente si han sido durante las generaciones, si fueron organizados, podrían trazar su generación hacia atrás hasta los días de Abraham, ¿verdad? Pero los que no, pues posiblemente se perdieron en el camino y por ahí han de ser primos de algún leví o de algún apellido mono, ¿verdad? Judío. Pero nosotros no podemos ser judíos. Nosotros somos gentiles, gracias a Dios. Y gracias a Dios, a través de esta carta, nos explica cómo es que la obra de Jesús, que antes no fue entendida por los profetas, ¿sí? Por el pueblo, por los sacerdotes, ahora en Jesús es comprendida porque nosotros conocemos más a Dios a través de Jesús. Nosotros entendemos más del carácter de Dios a través de la obra de Jesús. Entendemos más los planes de Dios a través de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y
y lo que los profetas veían se cumple en Jesús, y luego es testimonio a través de los apóstoles que ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesús hizo, ¿sí? Y entonces empezamos a leer en Efesios 3, y en Efesios 3 nos dice cómo Pablo ha sido seleccionado como ministerio para llevar ese evangelio a los gentiles, cómo Pablo es seleccionado para que nos explique a nosotros, que no somos judíos, cómo es que nosotros entramos en esta situación. Y vamos a leerlo en Efesios 3, versículo 1, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús para vosotros los gentiles. Y cuando él dice prisionero de Cristo Jesús, básicamente nos recuerda que nosotros, cuando Dios viene a nosotros, Él pone en nosotros un nuevo corazón, Él pone en nosotros una nueva mente, cuando realmente nosotros reconocemos y creemos que Jesús es nuestro Salvador y que su sangre ha limpiado nuestros pecados, y Él confirma que en nuestro corazón existe ese arrepentimiento, fiel, es un arrepentimiento real en nuestro corazón. Él nos hace nuevas criaturas, dice la palabra, y empieza a fluir a través de nosotros su vida, y esa vida es la que nos hace de alguna manera, o es lo que hace que Pablo diga: hoy es que soy prisionero de Cristo, porque en realidad su voluntad, su amor, su pensamiento está nada más en hacer lo que Dios quiere que Él haga. Veíamos anteriormente en unos versículos atrás, en el mismo Efesios, decía que Él nos guía hacia las buenas obras. Bueno, estas eran las buenas obras en las cuales Pablo tenía que estar. Él tenía que ir hacia los gentiles específicamente y hablar acerca del Evangelio, ¿sí? Hablarles del Evangelio de tal manera que pudiese haber para ellos el acceso a esa salvación que Cristo Jesús había dado a la humanidad, ¿sí? Y entonces nos dice que Él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, o sea, nosotros. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y eso lo hace en referencia porque Pablo estuvo anteriormente en Efeso. Él estuvo 2 años en Efeso, y él ayudó a que se generara la iglesia. De hecho, se lee al respecto en el libro de Hechos. Y él hace, bueno, lo que pasa es que yo estuve ahí, posiblemente algunos de ustedes no los conocen y posiblemente lo han escuchado, pero la verdad es que yo, a mí se me fue dado, ¿verdad?, este ministerio a través de la revelación, y hace referencia incluso en el libro de Hechos, donde él fue alcanzado por Jesús cuando él iba camino en el desierto de Damasco, y cae y prácticamente habla de la manera en que Jesús habla a su corazón. Él habla directamente a él y a su ministerio, y cambia su forma de vivir, abre sus ojos realmente, cuando de alguna manera quedó ciego, ¿verdad? Pero después de un tiempo sus ojos espirituales fueron abiertos, ¿sí? Dice que leyendo lo cual podéis que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. En esa parte es que anteriormente ya había él escrito sus cartas, y él había hecho referencia aparte. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Y él hace referencia a esos escritos, que les recomendaba que leyeran, y que la verdad es que es algo muy importante que nosotros debemos de abrazar. Tenemos que abrazar, tenemos que leer, ¿verdad? La recomendación de Pablo en este momento era leer, y la verdad es que si somos muy detallistas en cuanto a los que los apóstoles recomiendan hacia las iglesias, es lean, ¿sí? Lean lo que Dios hizo, lean lo que Jesús hizo, ¿sí? Porque eso realmente trae revelación a su pueblo. La verdad es que la palabra de Dios es lo más perfecto, es más, no hay nada más perfecto en el universo que la palabra de Dios. Y eso es algo que posiblemente pasamos no lo entendemos, o posiblemente no le damos el significado adecuado. Y es que es algo que le ocurre muy comúnmente al hombre. El hombre, yo no sé si ustedes posiblemente recuerden en su vida hacia atrás,
alguna de las situaciones más asombrosas que les pudo haber pasado en cuanto que ustedes en su corazón pudiesen decir, bueno, es que esto es un milagro. Estoy seguro que van a batallar en enumerar muchas de esas porque a pesar de que son cosas maravillosas, como que lo hacemos tan común, lo aminoramos, simplemente decimos, nos acostumbramos a eso y lo dejamos atrás. Y la palabra nos pasa lo mismo, ¿verdad? La palabra es magnífica, la palabra es perfecta, es realmente el escrito por el cual Dios nos dice a nosotros lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él hace. ¿Por qué estamos nosotros aquí? De repente me gusta ver uno que otro programa en la televisión y dice, ¿por qué está el hombre en el universo? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y digo, caray, chihuahua, pues aquí está la palabra, lo dice todo, ¿verdad? ¿Qué más podemos nosotros buscar y entender si el Creador mismo nos está explicando de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, ¿verdad? El Creador mismo, el que diseñó todo, y de repente se pone la gente a ver, no, sí, que los ovnis, y busca tener explicaciones, generar explicaciones de lo que les da la mente, ¿verdad? Y pues la verdad es que la mente no nos va a dar para entender la creación, nada más el Creador nos lo puede explicar, porque Él ve la creación desde afuera, Él la hizo, Él lo generó todo. Y entonces viene y dice, lean, ¿sí? Leyendo lo cual podéis entender, porque solamente a través de leer podemos entender, porque el Espíritu de Dios que está en la palabra nos abre los ojos, ¿sí? El Espíritu sabiduría. Efesios empezaba Pablo y decía, es que yo oro porque el Espíritu de sabiduría les abra los ojos. Y esto es algo que tenemos que tener muy, muy, muy presente. La gente en ese momento, a pesar de que había fe, o sea, había fe, él da testimonio, dice, yo he escuchado de la fe que hay en ustedes. Sí, dice, y entonces constantemente oro porque ustedes, el Espíritu de Sabiduría esté con ustedes y abra sus ojos. Entonces la verdad es que en la manera en que nosotros vamos trabajando o llevando la vida con Dios, el proceso de santificación ocurre. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu constantemente nos está hablando, ¿sí?, acerca de lo que hay en nuestra vida. Es un proceso de santificación, de purificación, en el cual Él nos dice, ¿sabes qué? Eso no está bien, hay que arrepentirse. Y el arrepentimiento es bueno porque la verdad es que es la obra de Dios en nosotros. De repente estamos caminando y nos damos cuenta, meditando posiblemente, o estamos cocinando para la cena y estamos pensando en las cosas y nos damos cuenta que estamos obrando mal. Pero es algo que de repente ocurre hacia nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta, nos sentamos y tenemos que repetirnos porque es el trabajo del Espíritu que está activo en nosotros, ¿sí? Nos llama arrepentimiento. Martín Lutero decía, la vida del cristiano, la vida del creyente es el arrepentimiento, porque implica que el Espíritu Santo está constantemente trabajando en nosotros, que está constantemente hablando a nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de estar pendientes, activos, en el sentido de que vamos conociendo cada vez más lo que Él hace para con nosotros, lo que Él dice para con nosotros, y qué es lo que debe de ser transformado en nuestro corazón. Entonces, al estar expuesto a la perfección de la palabra, nos ayuda a ser perfectos, porque Él es perfecto. Amén. Y debe ser nuestro añoro, ese debe ser nuestro deseo, ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces continuamos leyendo y dice, ministerio, estamos en el 5, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y esto es lo que yo les decía. Estamos en el siglo 0, año 53, más o menos 58, 59 después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Pablo se muere 5 años después, más o menos. Y él dice, en los siglos pasados, o sea, en los siglos negativos, en los siglos pasados, no entendieron este ministerio. Y no lo entendieron no porque no quisieran, sino porque no era claro realmente. Todo lo que estaba pasando era para que en Cristo se cumpliera y a partir de ahí lo entendiéramos. La verdad es que es impresionante, porque la gente tenía una relación con Dios, la gente veía a los profetas hacer milagros, la gente veía los milagros de Dios ocurrir, pero no lo entendían. ¿Saben qué era lo que pasaba? Le tenían miedo de Dios. Los judíos tenían miedo de Dios.
Sí, tanto miedo le tenían que cuando estaban en el éxodo, después de lo que habían visto, le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú a hablar con Dios, porque si vamos nosotros, vamos a morir. ¿Sí? Y Dios quería hablar con ellos. Dios quería tener una relación con ellos, pero eso es lo que había en su corazón. No, en su corazón, el pecado del corazón de los judíos que había ahí, los apartaba de Dios. ¿Sí? No querían acercarse. Y de lejos lo veían. ¿Sí? Lo veían en el monte cuando estaba Moisés y se veían el movimiento y estaban ahí esperando a ver que regresara Moisés. Cuando ya no regresó, pues agarraron para el monte literalmente. Y toda esa situación que ocurrió cuando la tierra prometida, incluso cuando se dio, había personas, había caudillos que de alguna manera tenían su fe puesta en Dios, pero no era el total de las personas. La palabra constantemente... ustedes pueden hablar cualquier libro y dice, y en este momento Israel agarró para el monte y ya no quería nada con Dios. Y entonces empezó todas las obras. Y así empiezan los libros. El pueblo de Israel estaba cautivo con Grecia, estaba con Siria, estaba cautivo con Babilonia, estaba cautivo constantemente. Y luego de repente Dios hacía milagros, Dios mandaba gente, hablaba del arrepentimiento y todo iba bien, y luego de repente otra vez iba hacia atrás. Y la verdad es que después de los 400 años de silencio que hubo entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, la gente todavía no entendía y esperaba la venida del Mesías, ¿sí? Que todavía muchos la están esperando hoy en día, ¿sí? Y la verdad es que no podían, nunca entendieron, porque no recibieron al Mesías cuando estuvo aquí. Porque en el Mesías, como les dije en el principio, entendemos los propósitos de Dios desde el principio. En Jesús entendemos, ¿sí?, el éxodo. ¿Cuál es el propósito del éxodo? Mostrarnos realmente que había un pueblo y que lo iba a sacar de Egipto y lo iba a liberar. ¿Cuál era el propósito de la sangre en el dintel de las puertas? Manchar la sangre del cordero en el templo. ¿Cuál era el propósito del sacerdocio de Dios en los judíos? ¿Cuál era el propósito de los reyes? ¿Cuál era el propósito de los profetas? Todo se hace carne y se manifiesta a través de Jesús. Y nos enseña Jesús que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Que Dios es un Dios generoso, ¿sí? Porque da su vida por sus enemigos para hacerlos familia, que somos nosotros, ¿sí? Y eso es lo que nos dice ministerio, el cual se me reveló que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿sí? Porque no lo entendían. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces aquí, a mí me gusta mucho, yo se lo dije la vez pasada, cuando habla de santos, cuando habla de apóstoles y profetas, habla del Antiguo y del Nuevo Testamento, que obtienen su revelación y que entienden que en Jesús se cumple todo, ¿sí? Que Él es el héroe de este libro, ¿sí? En Cristo, todo está hecho en Cristo y todo gira alrededor de Cristo, porque Cristo es Dios, ¿sí? Y entonces dice, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces esto nos habla un poco de lo que veíamos el domingo pasado con respecto a los dos pueblos, que de los dos pueblos se hizo uno, ¿sí? Y lo podemos ver rápidamente en el capítulo 2, nada más para tener así una referencia rápida de lo que decía. Hermano, disculpa, pero es que esto es más lento del... ¿Capítulo 2 qué? Creo que es el 21. Los 21. Dice que todo el edificio bien coordinado, Al 20. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Para arriba? 18. 19, el 20. Otra vez dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y nos dice también, porque eso es parte importante, en el 15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y recordamos el domingo pasado hablábamos del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cómo realmente el papá tenía dos hijos que no lo querían, ¿sí? Eran dos hijos que no podían expresar su amor, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando. Dios tenía dos hijos que no lo amaban, el pueblo gentil y el pueblo judío, ¿sí? Y de eso viene Jesús, habla y da la parábola y dice, no es de aquí ni de acá, ¿sí? Lamentablemente no es ni melón ni sandía, ¿sí? Es en Cristo mismo. Amén. Y en Cristo se levanta un nuevo pueblo en el cual lo hace familia, ¿sí? Los hijos del reino, la gente del reino, es como Jesús lo llama cuando está hablando con Nicodemo, cuando de todos los nacidos de mujer no se había levantado hasta ese momento nadie, ¿sí?, más grande que Juan el Bautista, pero aún el más pequeño del reino, ¿sí?, es mayor que él. Y en esos del reino, pequeños del reino, somos nosotros. Porque vemos, gracias a la revelación de Dios, al Espíritu, ¿sí?, que habla a nosotros, ¿sí?, a través del Evangelio, a través de su palabra, ¿sí?, nos transforma, ¿sí?, nos da nueva vida, nos da nuevo amor, ¿sí?, nos da nuevos pensamientos y nos acerca y nos hace familia. Yo les decía en algunas semanas, es como si ustedes fueran al restaurante, ¿sí?, los trataran muy mal los meseros y luego al final se los llevan de familia, los adoptan. Eso es algo así, suena loco, pero es que es una realidad, es así es, ¿sí? Ahora sí ya cambió esto, pero vamos a... Muy bien. Ok. Y que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Entonces él fue y Pablo nos habla acerca de su ministerio, de cómo realmente él fue llamado para poder explicar a aquellos gentiles que debían de ser, que son parte de la obra de Cristo, que han sido incluidos en eso. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las potestades en los lugares celestiales. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Y entonces Pablo les dice y les explica que realmente lo que estaba ocurriendo en ese momento era que a través de Cristo se había roto una idea, ¿sí?, que existía, que solamente era a través de los judíos el pueblo escogido. Y la verdad es que Cristo explica que el amor de Dios, ¿sí?, que el amor de Dios va más allá, va hacia su creación, hacia el hombre, ¿sí?, y que la manera en que trabajó con los judíos era para que nosotros pudiésemos entender, ¿sí?, pero la verdad es que tenemos acceso a esa bendición, ¿sí?, porque Dios nos ha amado, porque Dios está con nosotros, ¿sí?, y porque siempre ha tenido cuidado de nosotros.
Entonces, cuando él viene y le dice, Pablo explica su ministerio, en realidad, ¿cuál es el propósito de lo que él está haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de lo que él, por qué él ha estado platicando con los gentiles? Porque al final de cuentas, en Cristo se entiende el propósito y el alcance de lo que el amor de Dios es, ¿sí? Y trasciende de tal manera que llega hasta nosotros, ¿sí? Porque nosotros no venimos de judíos, ¿verdad? Y el Señor viene y manda a Pablo, ¿sí? Porque en su corazón estaba realmente poder hacerlo, y vino y nos explica, nos dice, bueno, ¿saben qué? Lo que antes era, sí, tiene un propósito, sí, pero ahora la situación es así. Jesús murió por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros, el Espíritu está con nosotros, el Espíritu obra en nosotros, ¿sí? Pablo oraba por los gentiles para que el Espíritu de sabiduría obrara en ellos, ¿sí? Y el Espíritu trabajaba en gentiles, trabaja hoy en gentiles, ¿sí? En nosotros, el Espíritu se mueve en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, que hasta ese momento no se podía concebir. ¿Cómo era posible, sí, que el Espíritu de Dios obrara en los gentiles? ¿Sí? Era realmente algo que trascendía de tal forma que rompía con muchas cosas y realmente hacía molestar a mucha gente, porque no era así, nunca había sido así, porque ahora sí, por Cristo, por Jesús, por su sangre, ¿sí? Y entonces hoy estamos aquí en nuestros días y debemos de vernos a nosotros como parte del resultado de la obra de Dios. No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros buscamos, porque lo que nosotros buscamos y queremos no busca a Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y eso es algo bien importante, ¿sí? Porque el pecado está tan metido en el hombre que no lo sabe diferenciar. Así es. ¿Sí? Es parte de él. ¿Sí? El pecado es parte de nuestra naturaleza. Pues no va el hombre diciendo, esto es pecado y esto no es pecado y esto sí lo quiero, porque no puede, ¿sí? Y yo estoy seguro de que cuando la obra de Dios ha estado trabajando en cada uno de ustedes, de repente se han dado cuenta de cosas que hay en su corazón, ¿sí? Que antes no las veían como malas, pero después entendieron que no debía ser así. Sí, pero porque antes no lo percibíamos, porque antes no lo percibíamos, porque era parte de nosotros. Pero Dios nos da esa capacidad de poder diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios por el Espíritu de sabiduría que obra en nosotros, ¿sí? Y entonces Él viene, Jesús viene, da un regalo, el mejor regalo que puede ser dado, la sangre y vida de Cristo. Una vida y una sangre que nosotros no pedimos porque no entendíamos de nuestra esclavitud. Sí, nosotros no lo pedimos, pero Él es tan generoso que sabe que lo necesitamos y nos lo da y nos acerca. Sí, nos hace parte de su familia y nos llama hijos. ¿Sí? Sí, y somos parte de lo que Él es, los hijos del reino, de su reino, para su gloria y para su honra. Y entonces nos da genera un contraste entre lo que es eterno y lo que no lo es, entre lo que es de parte del reino de Dios y lo que es de este mundo. Y entonces nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué realmente vale la pena, qué realmente estamos buscando, ¿sí? Porque lo llevamos a un nivel material y lo llevamos, bueno, tener un trabajo es bueno, ¿sí? Pero es mejor Cristo. Amén. Tener una casa es bueno, pero es mejor Cristo. Amén. Tener ropa es bueno, ¿sí? No tener hambre es bueno, pero es mejor Cristo. Amén. ¿Sí? Y podemos tener lo que sea, pero siempre va a ser mejor Cristo, ¿sí? Y en Cristo generamos nuestra identidad, porque entonces ya no somos el gentil, ya no somos el judío, ¿sí? Ya no somos el romano, ni el griego, ni el hombre, ni la mujer, ¿sí? Ya no somos el chaparro, el gordo, el feo, ¿sí? Ya no somos el pobre o el rico, sino que somos los hijos de Dios. Somos los hijos del reino, por su gracia, por su amor, por su misericordia, ¿sí? Porque le plació
y en nosotros, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Él se gloría. ¿Por qué? Porque la gente a nuestro alrededor ve el reflejo de la imagen de Dios que ha sido puesta en nosotros desde antes de que cayera el hombre, porque así nos creó con su imagen, ¿sí? Y entonces veamos la palabra, veamos lo que Cristo es, ¿sí? Vemos el Antiguo Testamento y vemos lo que Cristo iba a hacer, y vemos el Nuevo Testamento y vemos lo que Cristo fue, ¿sí? Pero no nada más eso, porque los apóstoles ven lo que fue, lo que hizo y lo que habría de ser en nuestros días, ¿sí? Y Él está sentado a la diestra del Padre, y eso es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Con una corona, y su nombre es por sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará, ¿sí? Toda rodilla significa que estés o no con Cristo, tu rodilla se va a doblar delante de Dios, pero para gloria o para vergüenza. Así dice la palabra de Dios. Y entonces venimos y tengamos muy claro esto, que somos parte de su familia, que nuestra identidad, que lo que nosotros somos no es lo que hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Nosotros nos podemos esforzar por hacer algunas situaciones, pero la verdad es que nos vamos a limitar en lo que nuestra mente, en lo que las mentiras de Satanás vienen y nos dicen, ¿sí? Sí, pero si nos ponemos en Cristo, vamos a vivir, a trabajar, ¿sí? A estar en función de lo que Él nos ha hecho bendecidos, ¿sí? Nos está purificando, nos ha hecho santos. Santos es el nombre que Él nos ha dado a través de su Espíritu, ¿sí? Nos ha hecho hijos. Amén. 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 Señor, te damos gracias, Padre, en este día por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu, Señor, y te pedimos, Señor, que el Espíritu de sabiduría nos abra los ojos cada vez más, Padre. Queremos conocerte, Señor, queremos conocerte cada vez más. Queremos saber lo que has hecho, Señor, y lo que haces en nosotros, Padre. Ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros deseos, nuestros pensamientos en tus manos, Señor. Que sean de ti y para ti, Padre. Que podamos realmente reflejar, Señor, cada vez mejor, Señor, tu imagen, Padre. Aquellos que tienen necesidad y puedan creer que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres generoso, que tu amor es grande, ¿sí? Y vasto, ¿sí? Y para todos nosotros. En nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre, en este día. Amén, Padre. Amén.